La historia de México está llena de acciones de personas comunes que han ido más allá para ayudar a los demás, a menudo arriesgando su propia vida. Es posible que estos héroes anónimos no hayan tenido la capacidad de volar o disparar láseres con los ojos, pero poseen algo más poderoso, la fuerza de carácter para defender lo que es correcto y tener un impacto positivo en el mundo que los rodea. Esta es la segunda parte del iceberg de los héroes mexicanos olvidados. En este video continuaremos explorando las increíbles historias del pasado y presente del país. Celebremos su valentía, honremos sus sacrificios e inspirémonos en su compromiso inquebrantable de hacer lo correcto. Héroes de la Combi. El 31 de julio de 2020, aún con los estragos de la cuarentena, dos hombres se subieron a una combi de pasajeros. En la autopista México-Texcoco, los delincuentes llegaron muy leones, amenazando, humillando e insultando para asaltar a la gente. Pues seguramente esta acción para ellos era tan solo un atraco más de los que iban a cometer en ese día. Una vez que vaciaron los bolsillos de los pasajeros, le ordenaron al chofer que frenara la unidad. Y aunque el primer sujeto logró bajarse, el segundo no corrió con la misma suerte, pues un pasajero le metió el pie y lo sujetó fuertemente. Esta simple acción de ese hombre desencadenó un festín para todos los que estaban dentro de la combi. El sujeto quedó a merced de la ira de la gente, quienes se despacharon con la cuchara grande, algo que pudo haber quedado en el anonimato, pero afortunadamente había una cámara que grabó durante varios minutos la brutal golpiza al ladrón. El video inmediatamente se hizo viral, pues en ese momento las víctimas se convirtieron en verdugos, y millones de mexicanos que han sufrido el horror de tener el cañón de la pistola de un asaltante enfrente, se identificaron con ellos. Para que sientas lo que sentimos y el "venías bien, León" fueron las frases que quedarían en la memoria, y el incidente rápidamente se convirtió en la comidilla del país entero, con memes apareciendo por todo internet, además de que nos dieron un respiro y un momento agradable durante la contingencia. Pero en medio de las risas, los pasajeros fueron aclamados como héroes por enfrentarse a sus atacantes y ponerlos en su lugar, pues parecía que todo aquel que compartía el video en el fondo deseaba haber estado en esa combi, para también darle una paliza al delincuente. Los héroes de la combi reflejan el hartazgo y el clamor por la justicia, la cual casi nunca llega de nuestras autoridades, sino que la mayoría de las veces somos nosotros quienes la tomamos por nuestra propia mano. Frida, la perrita rescatista. Frida era más que un perro, era un símbolo de esperanza frente al desastre. Esta increíble perra mexicana de búsqueda y rescate dedicó su vida a ayudar a los demás, y su impacto se sentirá en los años venideros. Fue formada por la Secretaría de Marina y era una especialista en estructuras colapsadas. Desde su nacimiento, el 12 de abril de 2009, Frida mostró a sus entrenadores habilidades poco comunes. Se observaron en ella cualidades de independencia, concentración, temperamento equilibrado, intrepidez, curiosidad, fácil habituación a diferentes ambientes y facilidad de aprendizaje. La primera misión de rescate en la que participó fue en Haití, después del terremoto de 2010, que dejó enormes daños en la isla y un reguero de personas desaparecidas, de las cuales Frida localizó a 24, 12 sin vida y 12 con vida. Desde entonces, Frida formó parte de operaciones de rescate en varios países, pero se ganó para siempre el corazón de los mexicanos cuando ayudó con su participación en las tareas de rescate durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017, donde su fama se haría mundial. Pero Frida era más que una heroína, era un miembro querido de su comunidad y su impacto en quienes la conocían era inconmensurable. Su naturaleza amable y gentil, combinada con su feroz dedicación a su trabajo, la convirtieron en una perra realmente especial. Lamentablemente, Frida falleció por cuestiones de su avanzada edad el 15 de noviembre de 2022, pero pudo disfrutar de 5 años de retiro, dejando un legado que nunca será olvidado. Sus contribuciones a los esfuerzos de búsqueda y rescate salvaron innumerables vidas, y su historia sigue inspirando a personas de todo el mundo, recibiendo decenas de homenajes con ediciones y dibujos. Incluso llegó a los cómics, donde fue compañera de El Santo, Chapulín y Calimán y otros héroes contra el Ecoloco en el fanfiction Los Protectores. La vida de Frida es un testimonio del increíble poder de los animales para ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. Gerardo Rocha, el héroe del Casino Royal.
Era el año 2011 y la violencia en México estaba mostrando su peor rostro, pues las noticias trágicas inundaban los noticieros todos los días. Sin embargo, para el crimen organizado esto aún no lo era todo, pues los Zetas llevarían a cabo una de las mayores tragedias en la historia moderna de México. Pues el 25 de agosto de ese 2011, alrededor de 15 hombres armados irrumpieron en el Casino Royal ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Golpearon a la recepcionista, robaron pertenencias de los clientes, rociaron con gasolina las máquinas de juego y la alfombra del lugar, y tras prenderle fuego se retiraron inmediatamente. En el interior del casino había alrededor de 100 personas, entre clientes y trabajadores, pero debido a que la entrada fue bloqueada por las llamas, ya no había ninguna salida de emergencia. Fue entonces cuando un trabajador del casino llamado Gerardo Rocha entraría en acción, llevando a la gente a la parte trasera del edificio. El objetivo era llegar a un estacionamiento que estaba justo detrás del local. Ahí vio una posible salida para salvar a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, para lograrlo, todos debían brincar una enorme barda. Eso no detuvo a Gerardo y junto con más compañeros colocaron varias tarimas para facilitar la subida, pero aún era insuficiente para que pudieran saltar, pues faltaba solamente un poco más de altura. Sin otra opción, Gerardo decidió hincarse y convertirse en un peldaño humano para que todos pudieran escapar. 52 personas posaron sus pies sobre él, todo tipo de suelas de zapatos, incluidos tacones de mujer, los cuales se enterraron en su espalda, causándole un gran dolor a Gerardo. Sin embargo, él sabía que debía soportarlo, pues muchas vidas dependían de ello. En medio del humo, Gerardo esperó pacientemente a que brincara la mayor cantidad de gente, sin importar si él no lograba salir a tiempo. Luego de esa experiencia, Gerardo siguió con su vida, pero llegando el 2020 enfermó gravemente y su salud se deterioró. Pero gracias al apoyo que recibió de donadores de plasma logró salir adelante. Muchos de quienes lo apoyaron jamás olvidaron su acto heroico. Actualmente Gerardo se desempeña como narrador de partidos de fútbol en ligas de diferentes municipios, pero sin duda sigue siendo un hombre solidario que está dispuesto a ayudar al prójimo. Un soldado contra 14 sicarios. De niños, muchos de nosotros hemos escuchado a nuestros padres contarnos historias que parecen demasiado increíbles para ser verdad. Historias de héroes que enfrentaron desafíos aparentemente insuperables y emergen victoriosos a través de pura determinación y poseen una fuerza de carácter y la voluntad de ponerse en peligro por el bien común. El militar de quien te voy a hablar dio muestra de todas estas virtudes. En 2019, en Tepochica, un pequeño pueblo en Guerrero, despertó con el sonido de las balas de un grupo de hombres armados en camionetas pick-up negras, que habían ingresado a la comunidad causando pánico y miedo entre los lugareños. Autoridades estatales recibieron una alerta al 911. En respuesta a la alerta, se envió a un grupo de soldados, pertenecientes al 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, quienes acudieron al lugar solo para toparse de frente con las 3 camionetas repletas de sicarios. Y sin previo aviso, uno de los delincuentes accionaría su arma, hiriendo de gravedad al militar, que se encontraba en la primera línea de batalla. Este soldado respiró hondo y preparó su ametralladora, pues él sabía que lo superaban en número y armamento, pero se negó a dar marcha atrás, y también respondió disparando, eliminando a uno de los hombres armados. El resto de los sicarios se pusieron a cubierta y se dieron cuenta de que se enfrentaban a un oponente habilidoso y decidido. Los sicarios se negaron a retroceder y continuaron disparando, pero el militar, ignorando su grave herida, continuó eliminando a más hombres armados con disparos precisos, dándole fin a 14 delincuentes él solo, antes de caer herido por ese primer disparo. Este cabo de infantería se desempeñaba como el tirador principal y su función era la de proteger a sus compañeros para que estos pudieran tener el tiempo suficiente para prepararse. Sin embargo, estos no pudieron hacer nada, pues quedaron atónitos viendo cómo él solo terminó prácticamente con todo el convoy, y el resto de los sicarios, a pesar de ser un gran número, cobardemente abandonaron el campo de batalla, perdiéndose en el monte y dejando su arsenal, equipo táctico, las camionetas y los cuerpos de sus compañeros. El militar herido fue trasladado al Hospital General Jorge Soberón Acevedo, en el municipio de Iguala, para su atención médica, pero desafortunadamente falleció a causa de las lesiones recibidas. Días después de este acto heroico, en redes sociales se encontraron fotos de los criminales disfrutando de la vida con total impunidad, sin saber que días después se toparían con un guerrero que estaba destinado a detenerlos, aunque tristemente haya dado su vida por ello.
15 contra 60. En julio de 2022, un grupo de 15 militares asestaron un duro golpe al crimen organizado, cuando en un operativo sorpresa lograron detener a Francisco Torres Carranza, apodado el Duranguillo, líder del grupo Los Cazadores, brazo armado del cártel de Sinaloa. Bajo el fuerte sol en el municipio de Altar, Sonora, la pequeña brigada conformada por el teniente, un sargento, 2 cabos, un operador de ametralladora, 2 choferes, un paramédico y 7 elementos de tropa hacían un recorrido tras un reporte de inteligencia que indicaba la presencia de hombres armados. El teniente ya tenía en la mira al Duranguillo y esta vez no se iba a escapar, así que tras localizar la lujosa camioneta Ram en la que viajaba, fue detenido junto a otros 3 hombres. La captura fue pan comido, limpia y sin usar una sola bala. El Duranguillo y sus hombres fueron sacados con violencia de la camioneta y sometidos sin piedad, un justo trato a quienes seguramente quitaron la vida de mucha gente inocente. Sin embargo, momentos antes de ser arrestado, el Duranguillo logró hacer una llamada que lo cambiaría todo. Y los soldados alcanzaron a escuchar la respuesta a esa llamada: aguanten, aguanten, ya vamos por ustedes. Los militares sabían que tenían muy poco tiempo, muy pocos minutos de hecho, y usaron al Oxxo como una especie de escudo para poder cubrir sus espaldas, mientras dentro de la tienda los empleados se ocultaron en la bodega. Bueno, no todos. También llamaron refuerzos, pero la Sedena iba a tardar bastante en llegar al lugar, por lo que debían manejar la situación solos durante un tiempo. Los elementos alcanzaron a trazar un perímetro alrededor de la tienda, cubriéndose en sus vehículos y con sus armas listas para accionar. De manera inmediata, la situación se agravó cuando llegaron varias camionetas con más sicarios, que empezaron a rodear poco a poco a los militares. Calcularon que había alrededor de 60 hombres contra ellos, que solamente eran 15, pero a pesar de ser superados en número, estos jamás retrocedieron. El Duranguillo desde el suelo comenzó a gritar: "¡Nos arreglamos! ¡Déjenme ir!", y acto seguido lanzó una jugosa oferta a los soldados, ofreciéndoles más de 10 millones de pesos por su libertad, algo que seguramente hacía con otras autoridades. Sin embargo, en esta ocasión los elementos decididos rechazaron la oferta, y los sicarios que acababan de llegar no comprendían cómo es que habían rechazado tal cantidad de dinero. Así empezaron a amenazar a los elementos, diciendo que los iban a matar, que hasta ahí habían llegado y que ahí se iban a quedar para siempre. Amenazas que el teniente respondió con total firmeza: "Pues nos morimos todos". Así que luego de lanzar rechiflas e insultos, comenzó la batalla. Fueron unos 5 minutos de fuego cruzado, con ambos bandos intercambiando disparos. El sargento recibió un disparo mortal que le atravesó la costilla derecha, mientras los demás soldados continuaron disparando tiros controlados de 5 en 5 para disuadir al enemigo. Por su parte, los criminales, sin ningún tipo de entrenamiento profesional, disparaban sin ninguna estrategia y acabando con sus municiones rápidamente. Finalmente, al ver la superioridad estratégica del ejército, los malandros comenzaron a correr como gallinas. Uno de ellos fue derribado y el Duranguillo se desmayó cuando terminó el intercambio de disparos. Los refuerzos llegarían para romper el cerco que los sicarios habían puesto para impedir su paso. Gracias a la valentía y a la rapidez mental de estos 15 soldados, un criminal peligroso fue arrestado, y 60 sicarios conocieron el poderío del ejército, su coraje y determinación frente a las abrumadoras probabilidades. Es un testimonio de la dedicación y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Hoy un día maravilloso, de los últimos días el mejor día. La mariposa vuela y vuela por todo el sendero. Homero Gómez, el defensor de la mariposa monarca. Homero Gómez fue un hombre que representó algo más grande que él mismo, pues era un férreo defensor de los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán, donde estas hermosas criaturas viajaban cada año para migrar y descansar. Homero sabía de la importancia de preservar estos santuarios, no solo para las mariposas, sino para las futuras generaciones. Trabajó incansablemente para garantizar su supervivencia y protección. En su juventud estudió agronomía en la Universidad Autónoma de Chapingo y entró al negocio maderero de su familia, comenzando a talar oyameles de cerros cercanos. En ese entonces él veía a las mariposas como un sacrificio necesario, pero muy pronto cambiaría de opinión drásticamente.
pues su pasión por la mariposa monarca inspiró a otros a unirse al esfuerzo por protegerlas. Fundó una cooperativa que reunió a residentes locales y conservacionistas para trabajar en la preservación de los santuarios. El liderazgo y la dedicación de Homero fueron fundamentales para crear un modelo económico sostenible, que benefició tanto a los campesinos de la comunidad local como al medio ambiente. De igual forma, compartía su entusiasmo y pasión mediante las redes sociales, donde publicaba videos invitando a que las personas se animaran a visitar el santuario, atrayendo a muchos turistas nacionales e internacionales. Otro de sus grandes logros fue la restauración del santuario El Rosario, considerado el más grande del país, ya que esta reserva estaba siendo destruida por la tala clandestina. Justo estas acciones son las que seguramente estaban afectando intereses de personas que se dedicaban a talar de forma ilegal en la zona. Desafortunadamente, la dedicación y el amor de Homero por las mariposas monarca lo llevaron a su muerte prematura a los 50 años. El 29 de enero de 2020 fue encontrado sin vida, luego de estar desaparecido desde el 15 de enero. El último día que fue visto se encontraba en su tan amado santuario, al cual había dedicado su vida entera, dejando un hueco en el corazón de quienes lo conocieron y trabajaron con él. Pero su legado sigue vivo. La valentía y el compromiso de Homero con su causa siempre serán recordados y celebrados. En redes sociales la gente mostró su respeto a Homero mediante dibujos, ilustraciones, publicaciones y dedicatorias. Además de todos sus homenajes, también se confirmó la realización de una serie de Netflix acerca de su vida y que se estrenará próximamente. Cabe recordar que ese mismo año 2020, otros 30 ambientalistas fueron ultimados, haciendo de México el segundo país más letal para los defensores de la naturaleza. Sin embargo, la historia de Homero es un recordatorio de que todos podemos marcar la diferencia. La memoria de Homero siempre será un faro de luz e inspiración para quienes sigan sus pasos. Miriam Rodríguez. Doña Miriam Rodríguez encarga una increíble historia de venganza, pues al puro estilo de búsqueda implacable, sus acciones mermaron a un peligroso grupo criminal y de paso dejó en ridículo a las incompetentes autoridades mexicanas. Era el año 2014 y Miriam, en ese entonces de 50 años, recibió una llamada que cambió su vida, pues un hombre en tono amenazante le exigía una fuerte suma de dinero para que su hija de 16 años, Karen Salinas, regresara con vida. La angustiada madre hizo todo lo posible para conseguir el dinero, pero fue inútil, porque los criminales acabaron con la joven. Con el dolor ahora convertido en ira y venganza, Miriam Rodríguez emprendió una aventura de casi 3 años para descubrir a los implicados en el crimen, convirtiéndose en una detective por necesidad, pues sabía bien que la justicia mexicana no haría nada para esclarecer el crimen. Así planeó su estrategia, y como todo un camaleón, usó diversos disfraces y cambios de apariencia, cortando y pintando su cabello, usando diversas gafas y lentes, todo tipo de gorras, bufandas, y consiguiendo uniformes de distintas profesiones, además de crear decenas de perfiles en redes sociales y jugar con las tonalidades de su voz. Creó las situaciones para conocer a las familias de los secuestradores, abuelas, primos y vecinos que sin saber confesaban los más mínimos detalles. Miriam guardaba esta información en un cuaderno y luego con su laptop empezaba a rastrearlos uno por uno, como si se tratara de una cacería. Pudo conocer sus hábitos, sus amigos, ciudades de origen y hasta la infancia de los criminales. Finalmente, con su trabajo de investigación realizado, las autoridades solo debían hacer las detenciones, las cuales llevaron a cabo, y así durante esos 3 años, Miriam logró capturar a 10 miembros de esa célula del crimen organizado, prácticamente todos los implicados en el secuestro de su hija. Muchos de ellos ocultándose como personas con trabajos normales como fachada. Su incansable dedicación le brindó en cierta medida una especie de cierre y justicia para su hija. Así fue como una mujer de mediana edad desafió a todo un cártel, vengando la muerte de su hija. Todo su esfuerzo no logró que pudiera mantenerse en el anonimato. Sin embargo, tiempo después, varios reos escaparon del penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y entre ellos algunos de los involucrados en el crimen. A pesar de los mensajes de alerta y de que ella pidió protección al gobierno, lamentablemente fue ejecutada por un grupo de hombres armados el 10 de mayo de 2017, Día de las Madres. Todo esto enfrente de su casa.
El legado de Miriam Rodríguez es de valentía, perseverancia y un profundo compromiso con la justicia. Su historia seguirá inspirando y motivando a esas madres buscadoras que sueñan con dar con el paradero de sus hijos, sin importar el costo. Su asombrosa hazaña llegó al cine con la cinta La Civil, un trabajo de la productora belga Manueto Films, y que se presentó con éxito en el Festival de Cannes. Descanse en paz, doña Miriam Rodríguez. Espero que este video pueda inspirarnos a estar más orgullosos de nuestra gente y nuestra herencia. A menudo los mexicanos somos retratados negativamente en otros lugares, pero la verdad es que somos un pueblo de resiliencia, fortaleza y compasión. Tenemos una rica historia de unirnos para ayudarnos los unos a los otros, ya sea durante desastres naturales o en tiempos de necesidad. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete, ya que eso es una ayuda muy grande para seguir con esta labor. Mi nombre es Everco y aquí contamos historias.